Hoy, en Si no la viste, deberías hacerlo, les traigo un clásico moderno, una película que no solo definió el género de acción histórica, sino que también dejó una marca profunda en la historia del cine. Gladiador, dirigida por el visionario Ridley Scott, es una épica de honor, venganza y sacrificio que nos lleva al mismísimo corazón de Roma. Prepárese para adentrarse en la arena. ¿De qué va? Gladiador nos sumerge en la historia de Máximo Décimo Meridio, interpretado magistralmente por Russell Crowe. Es un respetado general romano que tras una dolorosa traición cae en la esclavitud para luego resurgir en la arena del Coliseo. La película explora su viaje hacia la redención y la justicia, movido por la pérdida de su familia y el deseo de venganza contra el tiránico emperador Cómodo, encargado por Joaquin Phoenix. La historia mezcla el heroísmo con la tragedia, mostrándonos el hombre que, aunque golpeado por el destino, se mantiene firme a su honor. Es una narrativa que engancha no solo por las batallas épicas, sino por el conflicto emocional que Máximo enfrenta en su interior. ¿Qué temas trata? Gladiador es mucho más que una simple historia de venganza. Ridley Scott profundiza en temas como el honor, el sacrificio y la corrupción del poder. La película nos muestra cómo un hombre común puede alcanzar la grandeza cuando sigue sus principios, a pesar del dolor y la pérdida. Este mensaje de resistencia y valentía es lo que realmente conecta con el público. El tono de la película es solemne y poderoso, alternando entre la brutalidad de las batallas y los momentos introspectivos de sus personajes. Es un equilibrio perfecto que resalta la dualidad de la vida de Máximo, soldado y esclavo, pero también héroe y mártir. Actuaciones y personaje. En cuanto a las actuaciones, Russell Crowe, ganador del Oscar a Mejor Actor por Gladiador, destaca con una interpretación profunda e inolvidable. Con pocas palabras y miradas intensas, Crowe logra transmitir una fortaleza casi palpable y una dignidad inquebrantable en su papel de Máximo. Antes de Gladiador, Crowe nos mostró su versatilidad en roles como el investigador valiente y perseverante Bud White en L.A. Confidencial, el denunciante Jeffrey Wingham en The Insider o el problemático Handor en Romper Stomper, un violento líder de una pandilla australiana. Es en Gladiador donde su presencia en pantalla se convierte en leyenda. Por otro lado, Joaquin Phoenix da vida a Cómodo, un villano que, aunque despiadado y corrupto, es sorprendentemente vulnerable. Phoenix ya había demostrado su habilidad para interpretar personajes complejos en To Die For, donde hace de Jimmy un joven manipulado en un triángulo fatal, en Investing the Abbots, interpretando a Doug Holt, un joven enamorado en medio de las diferencias sociales, y en 8 mm, como el excéntrico Max California, un personaje que ayuda a Nicolas Cage en una mezcla de oscura investigación. Su retrato de Cómodo en Gladiador es una mezcla de celos y desesperación, haciendo que su actuación sea igual de impactante. Dirección y estilo visual. Ridley Scott demuestra su dominio visual en cada escena de Gladiador. Scott ya había explorado temáticas épicas en Alien, en la cual exploró el suspenso y el terror espacial con gran maestría. En Blade Runner, donde redefinió el cine de ciencia ficción con un mundo distópico y oscuro. Y en Thelma y Louise, una historia de aventuras y amistad que rompió convenciones. En Gladiador, Scott despliega todo su talento visual creando un mundo antiguo y brutal que parece saltar de la pantalla. La cinematografía de John Matheson usa sombras intensas y luz cálida para dar vida a cada rincón de este mundo. Las escenas de batalla son espectaculares, llenas de efectos prácticos y CGI sutiles que logran un realismo impresionante sin saturar al espectador. La secuencia de apertura en el campo de batalla es un despliegue técnico y visual que marca el tono de toda la película. La partitura. La banda sonora de Hans Zimmer, con la colaboración de Lisa Gerrard, es esencial para crear la atmósfera de Gladiador. La música no solo acompaña la historia, sino que amplifica cada momento desde las batallas hasta las escenas de contemplación. Los temas orquestales y los coros evocan una sensación de nostalgia épica, haciendo que cada nota sea inolvidable. Es un acompañamiento que cala hondo, intensificando el viaje de Máximo y convirtiendo la experiencia en algo casi espiritual. El impacto. Lo que Gladiador realmente deja en el espectador es una mezcla de emociones profundas. La nobleza y el sacrificio de Máximo tocan fibras que nos recuerdan el valor de nuestros propios principios. La película transmite un mensaje de esperanza y fuerza, mostrándonos que incluso ante la adversidad podemos ser dueños de nuestro destino. Más que una película de acción, Gladiador es una historia sobre la lucha humana y el legado que dejamos detrás. Después de verla, es difícil no quedarse reflexionando sobre el verdadero significado de la justicia, el honor y el sacrificio. Ahora, algunos datos curiosos sobre la producción de Gladiador que tal vez no conocías.
o un guión en constante cambio. La película enfrentó varios cambios de guión. Ridley Scott y el elenco adaptaron la historia constantemente, añadiendo escenas y diálogos improvisados que enriquecieron la narrativa. La muerte de Oliver Reed. Oliver Reed, quien interpreta al mentor de Máximo, Próximo, falleció durante el rodaje. Para completar sus escenas se utilizaron efectos digitales y un doble, siendo una de las primeras ocasiones en las que el CGI reemplazó a un autor fallecido. La famosa frase improvisada de Crow fue: ¿están entretenidos? Fue completamente improvisada. Crow la añadió para transmitir el desprecio de Máximo hacia la multitud romana y el sistema de gladiadores. Intenso entrenamiento de Crow. Russell Crowe entrenó durante 6 meses para prepararse para el papel. Practicó combate y técnicas de montura, dominando armas para darle realismo a las escenas de batalla. El Coliseo fue construido en Malta. El Coliseo fue construido parcialmente en Malta y la parte superior fue añadida digitalmente. Esto creó un set épico que ayudó a capturar la atmósfera majestuosa y brutal de la arena romana. ¿Por qué deberías verla? Gladiador sigue siendo sin duda una de las joyas del cine, con su historia profunda, actuaciones magistrales y una ambientación que nos transporta a otro tiempo. Ridley Scott nos regaló una epopeya que reacciona tanto en lo visual como en lo emocional. Espero que hayan disfrutado de otro episodio. Si no la viste, deberías hacerlo. Dale un like, deja tu comentario, pegale una suscribida y nos vemos en el próximo video. Chao.